En medio de un ambiente político marcado por tensiones, retrasos legislativos y divisiones internas, el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta nuevamente un escenario de incertidumbre con respecto a una de sus apuestas más ambiciosas, la reforma a la salud. Tras 5 meses sin que el proyecto avance en la Comisión Séptima del Senado, el debate parece haberse estancado, generando frustración dentro del Ejecutivo y también entre los sectores políticos que respaldan la iniciativa. En este contexto, ha surgido una nueva posibilidad que podría redefinir la estrategia del gobierno, una eventual consulta popular 2.0. Esta propuesta, según reveló el ministro del Interior, Armando Benedetti, no proviene directamente de la Casa de Nariño, sino de dos dirigentes políticos que, sin pertenecer al Ejecutivo, habrían manifestado su interés en impulsar este mecanismo como vía alternativa para destrabar el debate y permitir que la ciudadanía tenga la última palabra sobre la transformación del sistema de salud colombiano. El propio Benedetti explicó que estos dos dirigentes, cuyos nombres no reveló por no estar autorizado a hacerlo, se acercaron con la idea de convocar una consulta popular nacional para que el pueblo colombiano se pronuncie directamente sobre el contenido de la reforma. Según sus palabras, la iniciativa busca superar el bloqueo legislativo que ha frenado la discusión durante meses y que, según fuentes cercanas al Congreso, se debe tanto a cálculos políticos de los partidos tradicionales como a la complejidad técnica del articulado. La propuesta de una consulta popular no sería nueva en el panorama político colombiano, pero sí representaría un desafío considerable en términos de logística, financiación y legitimidad, sobre todo en un momento en el que el país atraviesa dificultades económicas y tensiones institucionales. Desde la Casa de Nariño, aunque no se ha confirmado oficialmente un respaldo a la idea de la consulta, varios funcionarios reconocen que el estancamiento en el Congreso preocupa profundamente al presidente Petro. El mandatario ha insistido en repetidas ocasiones en que la reforma a la salud no es solo un cambio técnico, sino una transformación estructural que busca garantizar el derecho fundamental a la salud como un servicio público y no como un negocio. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado críticas constantes por parte de la oposición y de sectores independientes, quienes aseguran que la iniciativa podría desestabilizar el sistema actual, generar incertidumbre en la atención médica y afectar la operación de las EPS que aún funcionan. El ministro Benedetti, fiel a su estilo directo, reconoció que el Ejecutivo se encuentra explorando todas las alternativas posibles para evitar que el proyecto muera en el Congreso. De acuerdo con su explicación, los diálogos con diferentes bancadas no han rendido los frutos esperados, y aunque existe un bloque de apoyo significativo, la falta de consenso en la Comisión Séptima ha impedido que se vote siquiera en primer debate. La situación se ha convertido en un símbolo del desgaste político que enfrenta el gobierno en su segundo año de mandato, con reformas estructurales que avanzan lentamente y con una coalición de gobierno que ha perdido cohesión en medio de las presiones parlamentarias. El contexto de esta posible consulta 2.0 tiene también un trasfondo político más amplio. El gobierno Petro llegó al poder con la promesa de transformar profundamente las estructuras sociales del país, incluyendo la educación, la justicia, las pensiones y, por supuesto, la salud. Sin embargo, la ejecución de esas reformas ha sido mucho más difícil de lo previsto, en parte por la fragmentación del Congreso y por las resistencias de sectores empresariales y tradicionales que ven en las iniciativas del presidente un riesgo para la estabilidad económica y el modelo vigente. En ese sentido, una consulta popular podría representar no solo una herramienta para presionar al legislativo, sino también una forma de medir el respaldo ciudadano a la agenda del gobierno en un momento en el que los índices de aprobación del mandatario han mostrado altibajos. Aún así, no todos dentro del pacto histórico, la coalición oficialista, ven con buenos ojos la idea de una consulta. Algunos consideran que sería una medida arriesgada, costosa y políticamente incierta, pues abriría un escenario de confrontación nacional en el que la oposición podría capitalizar el descontento social y convertir el debate en un plebiscito sobre la gestión del presidente Petro. Otros, en cambio, creen que podría ser la oportunidad perfecta para movilizar a las bases populares y demostrar que las reformas cuentan con un respaldo mayoritario entre la ciudadanía, algo que, según encuestas recientes, sigue siendo tema de debate. En paralelo, los sectores más críticos de la reforma a la salud han advertido que acudir a una consulta popular sería un reconocimiento tácito del fracaso del gobierno en lograr consensos políticos y técnicos dentro del Congreso. Líderes de la oposición, como miembros del Centro Democrático y del Partido Conservador, han afirmado que la propuesta de someter el tema a las urnas es un intento desesperado de eludir el debate legislativo y de saltarse los contrapesos institucionales. Desde su perspectiva, el presidente Petro estaría buscando legitimar por vía popular lo que no ha podido consolidar por vía política, una estrategia que podría polarizar aún más al país y tensionar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, en el Congreso persiste la incertidumbre. Los senadores que integran la Comisión Séptima, encargada de discutir la reforma,
han sido objeto de presiones tanto del gobierno como de los gremios de la salud, la CPS y los sindicatos médicos. Muchos reconocen que el articulado propuesto por el Ministerio de Salud es complejo, con más de 150 artículos que modifican sustancialmente el modelo de atención, la distribución de los recursos y el papel de los entes territoriales. Aunque el gobierno ha insistido en que el nuevo sistema permitirá mayor equidad y eficiencia, varios senadores sostienen que aún no existen estudios técnicos suficientes para garantizar que la transición no afecte la prestación del servicio, especialmente en regiones apartadas donde la infraestructura es débil. En los pasillos del Capitolio, algunos parlamentarios han comenzado a especular sobre cómo podría desarrollarse una eventual consulta. La Constitución colombiana establece que para convocar una consulta popular nacional se requiere el apoyo del Congreso y de la Corte Constitucional, además de una participación mínima del 30% del censo electoral para que el resultado sea vinculante. Esto implica que, de materializarse, el proceso sería largo y requeriría una campaña intensa para lograr una participación suficiente. En el entorno político actual, marcado por la desconfianza en las instituciones y el desencanto con la clase política, alcanzar ese umbral podría ser un desafío considerable. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que el presidente Petro aún no ha tomado una decisión definitiva sobre esta posibilidad, pero que no la descarta. En los consejos de ministros recientes, el tema ha sido abordado con cautela, pues hay quienes advierten que una consulta podría distraer la atención del gobierno de otros asuntos urgentes, como la seguridad, la inflación y la crisis en el sector energético. Sin embargo, también hay voces que insisten en que el presidente debería aprovechar su capital político mientras todavía conserva un apoyo popular significativo, antes de que las dinámicas preelectorales del próximo año compliquen aún más el panorama. La reforma a la salud, propuesta originalmente por la exministra Carolina Corcho, ha sido modificada varias veces a lo largo de su trámite. Tras su salida del gabinete, el gobierno intentó moderar algunos puntos polémicos del proyecto para acercar posiciones con los partidos tradicionales, especialmente en temas relacionados con la administración de los recursos y la continuidad de la CPS. No obstante, esos cambios no fueron suficientes para destrabar el debate. Las diferencias persisten, y cada semana que pasa sin votación incrementa la percepción de parálisis. Para muchos analistas políticos, la propuesta de la consulta popular es también una forma de mantener viva la discusión y de proyectar al gobierno como un actor que sigue buscando soluciones, incluso cuando el Congreso no responde. De hecho, el propio Benedetti ha insistido en que la ciudadanía debe tener un papel más activo en las decisiones trascendentales del país, y que someter la reforma a votación popular sería coherente con el espíritu participativo que el presidente Petro ha defendido desde su campaña. Sin embargo, la idea también despierta dudas sobre el costo político y económico de un proceso de tal magnitud. En un país con tantas necesidades urgentes, destinar recursos a una consulta podría ser interpretado por algunos sectores como un gasto innecesario o como una maniobra política más que como un acto de verdadera democracia participativa. En las redes sociales, el tema ya ha comenzado a generar debate. Mientras algunos ciudadanos celebran la posibilidad de poder decidir directamente sobre el futuro del sistema de salud, otros cuestionan la viabilidad de una consulta que, según dicen, podría convertirse en un nuevo foco de polarización. La discusión digital refleja el ambiente general del país, una mezcla de esperanza, cansancio y desconfianza. Los defensores de la reforma argumentan que el sistema actual, basado en intermediarios privados, ha demostrado ser ineficiente y excluyente, mientras que los opositores sostienen que cambiarlo radicalmente podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera y la atención médica oportuna. A medida que pasan los días sin que la Comisión Séptima defina una fecha para votar, la incertidumbre crece. El ministro Benedetti continúa en conversaciones con distintos sectores, tratando de tender puentes y de reavivar el diálogo político. Su reto no es menor, lograr que un Congreso dividido y marcado por los intereses partidistas asuma una posición clara frente a un proyecto que podría redefinir el sistema de salud del país por completo. Entretanto, en la Casa de Nariño, el presidente Petro sigue apostando a su narrativa de cambio estructural, insistiendo en que las reformas no son opcionales sino necesarias para garantizar justicia social y equidad. De concretarse la idea de una consulta popular, el país se enfrentaría a un proceso complejo, lleno de retos y de riesgos políticos. No sería solo una votación sobre la reforma a la salud, sino una medición del respaldo ciudadano al proyecto de transformación que encarna el presidente Petro. Para muchos observadores, este podría convertirse en un punto de inflexión para su gobierno, un momento de definición entre avanzar hacia una reforma que cambie las bases del sistema o aceptar que las resistencias institucionales han sido demasiado fuertes. Lo cierto es que, en cualquiera de los dos escenarios,
el debate sobre la salud seguirá siendo un tema central en la agenda nacional, y la manera en que se resuelva marcará el rumbo político del país en los próximos años. El ministro Benedetti ha dejado claro que, aunque la consulta no ha sido oficialmente aprobada, las conversaciones continúan. Hay sectores interesados en que la ciudadanía se pronuncie, y eso no puede verse como una amenaza, sino como una oportunidad, habría dicho en recientes declaraciones. Sus palabras reflejan el espíritu de un gobierno que, pese a los obstáculos, sigue buscando salidas a la parálisis legislativa. Pero también revelan el dilema de fondo, cómo mantener la promesa de cambio sin romper el equilibrio institucional, cómo avanzar sin dividir aún más al país. En las próximas semanas, el panorama podría aclararse. Si el Congreso no fija una fecha para el debate, las presiones para que el Ejecutivo tome una decisión más drástica aumentarán. La posibilidad de una consulta 2.0 se mantendrá sobre la mesa, lista para ser activada si la vía legislativa se agota. Mientras tanto, el país observa expectante, consciente de que lo que está en juego no es solo una ley, sino la forma misma en que se toman las decisiones en Colombia. Si quieres estar al tanto de cómo evoluciona este debate y conocer los próximos movimientos del gobierno frente a la reforma a la salud, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre si una consulta popular sería la mejor salida o si el Congreso aún puede cumplir su papel en este proceso decisivo. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.